Buenos días, 8 de la mañana, 4 de julio, festivo hoy en Estados Unidos. Las bolsas van a perder una parte de referencia, aunque no lo están haciendo en futuros, donde el mercado norteamericano ya está mostrando pérdidas. Movimiento bajista, vamos a ver de qué manera Europa empieza a encajar también el inicio de esta semana sin las referencias en Estados Unidos. Parece que Europa tiene un poquito más de tono verde en este inicio de jornada. Ojo con el Bitcoin, con esos $19.000 en peligro, y ojo con lo que está sucediendo con la R de recesión. El miedo a la recesión empieza a ser cada vez mayor. Esta noche hemos conocido cómo Nomura dice que tanto Canadá como Australia, pero sobre todo la Unión Europea, Europa, caerá en recesión a lo largo de los próximos 12 meses. ¿Cuándo? Pues tercer y cuarto trimestre tiene todas las papeletas para iniciar ese proceso de recesión de su economía. Fíjense, porque en la mañana es curioso el movimiento divergente entre los futuros americanos, hoy cerrados por el 4 de julio cayendo medio punto porcentual, en ese entorno del medio punto Dow, S&P, Nasdaq, en futuros Russell. Ese movimiento de Eurostoxx con una subida del 0,6 en futuros y del 0,6 también el DAX, y el movimiento también alcista del VIX. Estamos viendo también cómo el petróleo recupera algo de posiciones durante el fin de semana, 108,81, el West Texas, el crudo en el entorno de los 112, y vemos también cómo el oro recupera más de medio punto porcentual en 1812. Alimentación también en tono rojo, dando un poco de respiro, cereales, maíz, aceite, girasol, una caída del 4,51 protagonista también esta mañana, en un entorno en el que el dólar está muy estable en esos 104,89, en un cambio de 1,04 con el euro, que está en este inicio de semana subiendo un poquito. Bueno, hay de todo encima de la mesa, a pesar del festivo en Estados Unidos. La recesión es la clave fundamental, el gas es el punto clave de esa recesión. Si tenemos la recesión por un lado, y ahora vamos a ver en gráficos cómo se va comportando, la única incógnita de la ecuación está en el entorno del gas. Y miren ustedes, aquí hay quien está haciendo un negocio a puertas abiertas. Y no es precisamente Rusia, es Estados Unidos. Lo vamos a ver luego. Y piensen a ver si es Biden, si es Estados Unidos, el que está forzando la máquina para que el precio del gas natural se mantenga elevado, mientras él lo tiene contenido por la facilidad de poner en el mercado interno ahora mismo gas natural, una vez que Freeport, ahora se lo explicaremos, no puede llegar a Europa. Pero la semana viene con mucha incógnita a punto de resolver, y con mucha incógnita mirando sobre qué es lo que Estados Unidos está jugando ahora mismo en el tablero. Vamos a ver primero, la R de recesión es la clave. Estos tres gráficos nos marcan un poco cuál es el momento actual, que es camino a la recesión. Eso ya no hay quien lo evite en la mirada ahora mismo económica. Cuán profunda sea la recesión es otro tema. Fíjense en este gráfico de Mistalk, en el que ya se ve un decoupling inicial muy importante, camino de la recesión, en el que se ven las ventas finales reales cayendo en comparación con el real GDP. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que las ventas finales están más abajo que el Producto Interior Bruto? Pues miren, al calor de ese movimiento de todo barato, pida prestado, que aquí se lo regalamos todo, venga, pidan dinero, que luego la inflación ya la pagará usted, ha llegado el segundo capítulo de la historia. Oiga, ustedes compraron tanto, ventas minoristas, estas ventas finales reales, ustedes compraron tanto al calor de que todo era barato, de que el dinero era gratis o casi te pagaban, que ahora se está comiendo los inventarios. Eso es lo que significa el decoupling que se ve ahora entre Producto Interior Bruto y ventas finales en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es cómo, al calor de esa petición de más producto, porque todo era regalado en cuanto a endeudamiento, ahora mismo estamos viendo cómo ahora ya sí la demanda interna en Estados Unidos también relaja, y el Producto Interior Bruto, aunque tire, las ventas finales ya no alcanzan a machear. Fíjense que es algo extraño. Solo se han producido en procesos que luego van acabando en recesión en los últimos tiempos. Fíjense en el siguiente gráfico, porque
el camino a la recesión, que ya ni los bancos centrales lo terminan de poner en duda, están marcando, vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico, están marcando esta caída. Fíjense, tenemos por un lado el GDP Now, que está marcando la Reserva Federal, con una caída ya que profundiza al menos 2,1%, 1 de julio. Es decir, la caída entre el último día de junio, que estábamos en el 1%, y el 1 de junio se ha profundizado al menos 2,1%, lo que nos lleva a empezar a confirmar que el segundo trimestre, que podía haber marcado la recesión técnica en Estados Unidos, se va a salvar, pero que el tercer y cuarto trimestre no hay por dónde cogerlo. Fíjense, porque si lo comparamos además con esas ventas finales que veíamos antes, vemos ya el retroceso de la demanda interna, que es la piedrecita que faltaba en el camino para terminar de construir el camino a la recesión. Menos 2,1 el GDP Now, que nos marca la Fed, este 0,3 con la caída desde el 2%, 1,5 al 0,3, nos marca que las ventas están ya diciendo basta. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca también el camino de los tipos de interés en Estados Unidos, otro gráfico de Mixtalk, en el que se analiza perfectamente el cambio en el Producto Interior Bruto real asociado al movimiento en la proyección de las medianas de los tipos de interés, en el entorno de cerca del 2%, ya por encima del 2%, para luego en 2024, esta parte final que ven aquí, reducirlo hacia abajo y ver cómo se establecen por debajo del 2% los tipos de interés en el largo plazo. Objetivo de la Reserva Federal. ¿Por qué en el 2%? Porque quiere machear el objetivo de tipos de interés con la inflación para hilvanarla en el 2%. Es decir, que la inflación se quede un poquito por encima y tire los tipos de interés un poquito hacia abajo para situarla y que quede como una cabeza que se apoya en la almohada en el 2%. Y a partir de ahí tendrá que decidir la Fed si sigue aumentando la máquina para reducir todavía más la inflación o la deja en el objetivo del 2%. 5 claves del día. La R de recesión es fundamental. El gas es la clave en toda la historia. 4 de julio, John Kirby dice que Estados Unidos no puede estar, John Kirby, Estados Unidos, el gobierno, no puede estar en recesión. Todo lo que hemos visto antes no es verdad, dice Kirby, porque la situación del mercado laboral, el dinamismo del mercado laboral, impide que esté en recesión. Bueno, Kirby se podría venir al gobierno español que pasaría desapercibido. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y sobre todo, cuando vaya la destrucción de empleo, que no sabíamos que había destrucción de empleo. Es que claro, no sabíamos, pero si te lo están diciendo ya. Mira las caídas de las ventas. Los gráficos marcan ya lo que es inexorable, aunque el gobierno norteamericano que se encamina a esas elecciones de midterm, pues busque una solución distinta porque le interesa de cara a las elecciones. Habeck, Alemania, nos está dando tarde de gloria. En Alemania, el ministro de Finanzas dice que las empresas que tengan relación con el gas van a tener, lo ha dicho durante el fin de semana, un problema real. Pues es evidente. Tampoco ser ministro de Finanzas parece que dé una manera de razonar demasiado elevada. Es evidente que todas las empresas en Alemania, cuando el corte del gas o con la reducción de ahora del 40%, pues lo van a pasar mal. Inversión privada. Este es el punto clave. El presidente del gobierno siguió con su baño de masas después de la OTAN, paseó por todos los medios públicos o privados, pero asociados al gobierno, como si fuesen elecciones, pero dijo, bueno, aquí no hay ni que incumplir la ley electoral. Puedo aparecer tranquilamente en todos mis adláteres, en todos mis medios de comunicación que me van a aplaudir a mano, bueno, que le faltan manos para aplaudir, y apareció, pues no para decir que la inversión privada va a subir, no para decir que se va a apoyar una inversión privada que haga remontar a la economía y a partir de ahí al empleo, sino que vino para decir que el gasto público vía empleo está desbocado. 30.000 puestos públicos que van a salir a la oposición y ahora en el país lo que dijo es 67.000 no fijos en la sanidad que van a pasar fijos, que van a pasar a ser fijos. Vamos, que se ha metido 100.000 empleos públicos como el que sube la deuda sobre el Producto Interior Bruto 10 puntos y se pone a ver el sol, por no decir otra cosa. ¿Qué es lo que sucede ahora?
España ha visto cómo se le desplomaba la inversión privada. Solo tienen que ver el movimiento en el dato adelantado del Producto Interior Bruto, el movimiento del primer trimestre del año, la inversión está desplomada. ¿Y qué sucede porque la inversión esté desplomada? Pues miren, el primer efecto fundamental está alrededor de esos fondos europeos tan cacareados y que nunca llegan. El gobierno tenía previsto que por cada euro de dinero público el multiplicador fuera superior a 1, es evidente. Me ponen 140.000 millones, quiero un empuje también de la inversión privada, que en lugar de 140.000 sea medio millón, sea 500.000 millones, ¿no? O más. Es decir, que haya un multiplicador de esa inversión que venía de Europa, que hiciera cambiar estructuralmente el país, se genera un empleo más sano a través de un plan de que diga España va a ser no solo turismo, sino también tecnología y además biotecnología y además sanidad y además el gobierno decide no apoyar la inversión privada. Esto es inevitable, es decir, el gobierno puede decir lo que quiera, pero está dejando caer la inversión privada, el dinero ya no quiere venir a España viendo la situación. ¿Y cómo maquilla las cosas? Vía gasto público, vía empleo. Muy socialista, es normal, está en su programa y nadie puede decir que este gobierno no esté haciendo lo que iba a decir, que es lo privado no nos gusta y lo público, bueno, nos hace ir de conciertos. Entonces, vamos a meterle un empujón de gasto público que ya pagarán los que vienen, que ya veremos con las pensiones qué pasa, pero nosotros vamos sumando votos. ¿Cuántos? 30.000 más 67.000. Oye, si de estos se convierten en leads unos 50.000 votos, bienvenido sea el gasto público y así nosotros seguiremos gastando. ¿Qué sucede? Que se van a perder el dinero de Europa, se va a echar a la basura. Porque si no hay un apoyo del gobierno para que la inversión privada venga asociada al dinero que nos viene de Europa y juegan colaboración público-privada conjuntamente para empujar el país hacia arriba, habremos vuelto a tener un plan E. Mogollón de obras en las calles, mira qué bonito y qué limpio está el suelo. Gallardón, no, Almeida, que parece Gallardón. Mira qué bonita nos ha dejado el nudo de Manoteras. Mira el paseo de la playa de Alicante, que le han cambiado el suelo. Ya, ¿y cuántos turistas vienen más porque el paseo de la playa de Alicante le hayan cambiado el suelo? Ese es el problema y el drama de España. Y este gobierno está cometiendo los mismos errores que los anteriores gobiernos socialistas. ¿Por qué? Pues porque no saben más. Que no les da para más. Y dicen, mira, si ahí construimos un montón de empleo, que nos va a votar, oye, pero esto no es productivo. Y la respuesta no debe ser, ¿y qué es ser productivo? Si es que no sé ni de lo que me hablas. Viene el dinero, gástatelo. Que no vaya a ser que nos diga Europa que no lo hemos gastado. Ya, pero es que no sirve para nada gastártelo ahí. ¿Y qué más da? Es el drama de nuestro país. Aquí está la inversión privada desplomada, mientras el gobierno tira de gasto público, pues porque está recaudando a poales, está recaudando, pero a tope, por la inflación. Es decir, tienes la inversión privada desplomada, tu gasto público lanzado porque estás recaudando mucho vía inflación, empobreciendo a tus ciudadanos. Vamos, lo están bordando. Están haciendo un modelo socialcomunista en toda regla. Lo están bordando. Lo que querían hacer, lo están bordando. No quiero la inversión privada, subo el gasto público, lo hago a costa de la inflación y encima empobrezco para que necesiten la renta mínima o para que necesiten que tire más gasto público vía empleo público, porque ya lo privado ni pone empleo encima de la mesa. El drama de España con todas las letras. ¿Quiénes pueden ser los grandes ganadores cuando remonte el mercado? ¿Quién salió en noviembre y busca entrada? Bueno, esta pregunta es más importante de lo que ustedes creen. El mercado lo mueven manos muy fuertes. Es decir, lo mueve gente que a través de fondos de inversión tiene una millonada enorme. Vamos, que el 1% te mueve el mercado de un lado para otro. Ese 1% se salió en noviembre de 2021 antes de que todo empezara a ir mal en el mercado. Probablemente sí. Y cuando me refiero a 1%, digo 1% de ricos. ¿Ese 1% ha entrado ya en el mercado? No. ¿Ese 1%
de multimillonarios que mueve las bolsas a través de grandes fondos de inversión, a través de la gran banca privada americana y suiza, ¿tiene claro cuándo entrar? No. Ese 1% que mueve el mercado, que son las grandes manos, las manos fuertes del mercado, quiere que el mercado siga bajando para luego entrar y tener 5 años por delante de tío Gilito, de estar bañándose en dólares. Sí. Por lo que no vamos a resolver la ecuación de cuándo el mercado toca fondo. Bueno, sí la vamos a resolver antes. Y va a remontar hasta que ellos entren. ¿Y por qué digo sí lo vamos a saber? Porque la banca privada hace de altavoz de todos esos inversores. Y cuando la gran banca norteamericana dice 3.150 el S&P, te está marcando el punto en el que esas manos fuertes quieren entrar al mercado cuando todo el mundo piensa que es un desastre para empezar a recuperar todo, y cuando vayan a entrar los demás digan, ¡jo! Si podía haber entrado a 3.150. A partir de ahí, el punto clave en el mercado está en saber qué van a hacer estos, que son los que de verdad mueven todo. El problema es que estos no van a entrar hasta que se haya limpiado todo del mercado y ellos tengan una revalorización agresiva. Semana marcada por las minutas del FONC, miércoles, y del Banco Central del jueves. Tema del gas. Vamos a verlo. Miren, esta es la parte fundamental de la historia. Esto se llama una ratonera. Lo que han hecho con Europa es meterle en una ratonera entre Rusia y Estados Unidos. Y esto ahora mismo es clarísimo. Fíjense en los siguientes gráficos. Miren, Europa, con el gas de Estados Unidos. Desde que entró el gas de Estados Unidos en Europa, el movimiento del precio es ese. Fíjense el histórico del precio del gas. Miren, miren, miren. Miren la media, ¿dónde está? 12, 15. ¿Cuál es el precio ahora del gas natural en Europa? Amigos americanos, gracias. 148 dólares. Gracias por forraros a nuestra costa. Esa es la realidad. Ese es el drama de Europa ahora mismo. Es que me han cortado el 40%. No, chavalote. Es que el otro te está vendiendo a más del 40% de lo que te vendía el malo malote. Este es el drama. Y fíjense que ha estado más arriba. Que tenemos que encima que dar gracias a los americanos. Europa ahora mismo es dependiente. Dependiente de Estados Unidos. Por eso Biden viene a Madrid y nuestro presidente del gobierno se le cae la babilla. Tiene que hacer lo que sea para conseguir ese gas natural licuado al mejor precio. Y si somos un país preferente para Estados Unidos, saldremos mejor de todo esto, España, en el conjunto de Europa. El problema es que ni por islas. Encima la realidad es distinta. Bueno, fíjense, 148 dólares, el precio medio que la Unión Europea estaba pagando es 12 veces menos, es decir, el precio que se está pagando ahora es de 10 a 12 veces la media en el largo plazo, dramático, de 10 a 12 meses, a 12 veces significa una pérdida de la productividad en Europa y sobre todo vía precios. Europa ya no es competitiva. ¿Ante quién? Ante Estados Unidos, que ahora tiene una materia prima que le permite luchar contra China, gran emergente, y que le está apretando a Estados Unidos, y no tiene la competencia de Europa. Europa no está apretándole a Estados Unidos en sectores clave. ¿Cuáles? Motor, con toda la transformación del vehículo hacia el vehículo eléctrico, donde fabricar a Alemania cada vez le es peor. En tecnología, donde Europa no es que estemos para echar cohetes, pero no le estamos metiendo nada de presión, y la economía europea se ha puesto aquí debajo de la americana con dependencia por el gas, con un precio desorbitado que está marcando desde el 8 de junio, fíjense en la caja azul, el aumento de 79 a 148 dólares, 87%, y con una media a largo plazo de 12 a 15 que no se va a cumplir. Y cuando esto pasa en Europa, ¿qué pasa en Estados Unidos? Fíjense en este gráfico. Miren lo que están sufriendo con el precio
el gobierno de Biden y Estados Unidos. El promedio a largo plazo del precio del gas en los Estados Unidos, ahí lo tienen, es de 3. Ahora el precio está en 5,73. Pero claro, miren la bajada que está teniendo abrupta el precio del gas en Estados Unidos. Ahora le explicamos por qué. Y si Biden es el principal interesado en que esa planta de Freeport, que tiene que traer a Europa el gas natural licuado, esté parada. Y los europeos que paguen. Pero mis ciudadanos, que me voy a elecciones en noviembre, midterms, con el gas contenidito, que no quiero ni media broma con las elecciones. Mientras que la Unión Europea paga 10 a 12 veces el promedio a medio largo plazo, a largo plazo, los Estados Unidos están pagando 1,9 veces su promedio a largo plazo. Europa de 10 a 12 veces. Estados Unidos 1,9. Desde el 6 de junio el precio cae de 9,3 a 5,73. Han visto antes que el precio subía desde el 6 de junio un 87%. Desde el 6 de junio disminuye en Estados Unidos el precio del gas un 38%. ¿Por qué lo puede hacer Estados Unidos y no lo puede hacer Europa? Europa porque no tiene nada. Porque ha vivido del flower power ecologista durante la última década y media o dos. Y Estados Unidos, que puede tener mucho de todo ello, dice sí, pero aquí a meter el palito ahí en la tierra hasta que salga el petróleo y el gas. Y ahora somos dependientes de ellos porque nos hemos peleado con los otros, económicamente hablando. Y el problema está en que llegados a este punto, Estados Unidos, que tiene la manivela del gas, dice, ¿perdón? ¿Que me van a pegar un guantazo en las elecciones? Metafóricamente hablando. En las elecciones de midterm, bájame el gas y los europeos que se vayan preparando. Fíjense en el siguiente gráfico. Cuando llega ese incendio de Freeport, que es la principal vía de llegada de gas natural licuado, sobre toda España, pero al conjunto de Europa, 15%. Estamos hablando del 40% por una turbina. Sí, 40% que te está impactando en Alemania, 15% que te está impactando en España a través del gas natural licuado que te viene desde Estados Unidos. Que primero dijo que Freeport iba a estar unos días. Luego dijo que unas semanas. Luego dijo que en verano habría porque hay menos demanda. Y luego ha dicho que, claro, hay unos problemas de seguridad tan importantes en Freeport que nos lleva a volver a abrir la planta en octubre. Y dices, ¿y qué hay después de octubre? Elecciones de midterm en Estados Unidos. ¿Es Biden quien no quiere abrir la planta de Freeport, ahogando los precios en Europa, lanzándolos hacia arriba por una llegada de energía que va a venir mucho más cara de lo que se esperaba, no solo por Rusia, sino por Estados Unidos? Porque a cambio lo que tenemos es esto, el aumento de competitividad contra la Unión Europea. Estados Unidos 37%. Vamos a reducir la Unión Europea. Alemania, principal competidor en sectores clave, más 87%. Estados Unidos, menos 37%. No nos cuenten milongas con Rusia. Que sí, que hay una turbina, que todo muy bien. Pues quítenle las sanciones de la turbina y manden la turbina. ¿Y va a arreglar Freeport? ¿O Freeport se va a quedar hasta que lleguen las elecciones y se pueda presentar con un precio del gas controlado? ¿O ustedes creen que Biden quiere ir a las elecciones con un más 87 en el precio del gas? ¿O Biden está forzando todo para este menos 37 y a los europeos que me reciban en Madrid? Que ya se lo voy a contar sotoboche. Tú, hasta octubre, con los precios disparados. ¿Por qué? Porque mando sobre ti. ¿Que no te has dado cuenta, moniato? Venga, al gas americano, pues toma el gas americano. El 8 de junio hubo un incendio en la terminal de gas natural licuado de Freeport, de la que le estamos hablando. Se cierra la terminal. Es el segundo mayor exportador de gas natural licuado de los Estados Unidos. Casualidad de la vida, el que va a Europa. No el interno de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Dice, esto me representa el 15% de exportaciones, sobre todo en Europa. El gas natural licuado que se exportaría a la Unión Europea, ahora no lo hará y aumenta el suministro a Estados Unidos.
Miren, menos 37%. Fíjense en el siguiente gráfico. ¿Cuándo va a cortar el gas Putin? Esa es la otra clave. Aquí ya tenemos a Biden, que ya ha hecho el negocio. Ya lo ha hecho. Menos 37%. Le ha bajado más de un 30% ya el precio del gas en vísperas de unas elecciones de midterm. ¿Qué hace el otro factor que a Europa le puede dejar cao, en recesión o peor? Como decía UBS, en depresión. Miren, hay dos informes que nos marcan los dos escenarios posibles. Putin, Rusia, no va a ser transparente en la información. ¿Por qué? Se lo tengo que contar. Europa va a tener transparencia sobre qué porcentaje de llenado de abastecimiento tiene. Sí, porque se lo van a exigir sus ciudadanos. ¿A Putin se lo van a exigir sus ciudadanos? No. Alemania está retransmitiendo en tiempo real, le falta sacar ya un canal de televisión solo donde ponga el porcentaje de llenado del gas natural de cara al invierno, y ya donde ponga abajo una serie de noticias pequeñitas, podemos empezar las restricciones, vamos a cortar el gas, tengan ustedes cuidado con el gasto. Le falta retransmitirlo todo. Bueno, no le falta, lo está retransmitiendo. ¿Cuándo Putin y Rusia pueden cortar el gas? Cuando vean que van a meter racionamiento del gas. Ya te has metido en la boca del lobo, ¡pum!, te termino de impactar. ¿Y ahora qué haces con el gas? ¿Y ahora qué haces con el racionamiento? ¿Qué es lo que se plantea desde los dos puntos principales? Uno es el Instituto Prognos, el otro es Handelsblatt, donde se dice, a Rusia no le interesa el corte del gas. Rusia disfruta con la reducción del gas. Porque la reducción del gas hace que me demuestres que me tienes que seguir comprando mientras yo te estrujo. Y al estrujarte veo cómo, y tú sigues pagando. Alemania no ha dicho, ¿me has quitado el 40%? Me voy con los noruegos o con el amigo Biden. No, ha dicho, por favor, devuélveme el gas. Es que esto es política. Que no, que me lo devuelvas, que me lo devuelvas, que me lo devuelvas. Se ha ido a quejar a Rusia. Y Rusia ha dicho, ¿pero qué dices? Vete a la cumbre de la OTAN a pedirle el gas al otro. Fíjense, la clave fundamental sobre cuándo preferiría está más en el entorno de cuánto reduciría. A partir de ahí, el Instituto Prognos lo que dice ahora es, si se corta, entra en juego un elemento que no hemos visto antes, que se llama el efecto dominó. A nivel industrial, un corte pequeño empieza a moverte todas las fichas. Y lo que dice Prognos, que está en la posición más pesimista de lo que le puede suceder a Europa, predice una caída del PIB europeo del 12,7%. Del 12,7%. Esto no es una recesión. Esto es una depresión económica. Una caída del 12,7% del Producto Interior Bruto en Europa llevaría a hacer, bueno, a mandar a Sánchez a Girona a poner la tubería que enlace con los franceses. Pero él, a mano, con todos los ministros y ministras. Ojo, porque esta caída llevaría a Europa, le obligaría a adelantar, fortalecer, mejorar todos los paquetes de estímulo en el entorno de la energía. Vamos, que no habría dinero para otra cosa que no sea cambiar el modelo energético. 12,7% solo en el segundo semestre. Se irían de Europa más de 200.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, de una tacada. Beneficiados Estados Unidos, que supliría lo que Europa no pondría encima de la mesa, China y nuestros amiguitos del este. Todo el Indo-Pacífico aprovecharía el movimiento de caída, sobre todo en sectores clave, como motor. 200.000 millones se perderían según el Instituto Prognos. La mitad de la demanda alemana no se cubriría con la oferta energética. Es decir, la mitad de Alemania pidiendo energía no tendría en el otro lado para darle esa electricidad o ese gas. Sobre todo esa electricidad. Tenemos la parte que nos relaja un poco,
La opción más positiva es la que plantea Handelsblatt. Dice que no habrá efecto dominó, que es la clave ahora mismo fundamental. Si a partir de un corte va todo en cadena por efecto dominó en todas las industrias. No habrá escasez, ni aunque Putin corte el gas, por el nivel de abastecimiento y porque considera que Putin reducirá pero no cortará. Ahogará pero no estrangulará. Probabilidad de déficit de suministro del 20%. Aquí estamos hablando del 50%. Recesión normal porque no estiman efecto dominó. Esta es la clave de lo que está sucediendo sobre la R de recesión y sobre el gas. Que no le cuenten milongas. Ahora mismo, mirando estos gráficos, se ve muy claro que Europa está en una ratonera. La han metido en una ratonera. No sabe cómo salir. Tiene un amigo que búscate amigos. Y tiene un enemigo que búscate enemigos. Con lo que Europa está en medio de Rusia y Estados Unidos, utilizada por uno y impactada por otro para el que te está defendiendo. Y metiendo a Europa en un camino que si esto se termina por producir en el segundo semestre, que es donde ahora mismo está el riesgo de caída de Europa en cuanto a su Producto Interior Bruto, vamos a una depresión profunda. Olvídense de los felices años 20 que queríamos vivir en la década de los 20. Vamos a los oscuros años 70 marcados por una caída del Producto Interior Bruto, por un cierre de empresas, como dice el ministro de Finanzas alemán, absolutamente brutal. Lo de la bolsa es una broma para lo que puede suceder a nivel empresarial y vamos con una destrucción de empleo salvaje. Se ponga como se ponga, el presidente del gobierno español poniéndose a contratar a destajo empleo público antes de que vengan de Europa por la compra de los bonos. Por cierto, esta semana hay emisión. Vamos a ver hasta qué punto Europa interviene en la emisión esta semana para garantizar los diferenciales. Vamos a ver cómo está la demanda en un momento en el que la anterior emisión se llegó a emitir hasta al menos 0,5. Vamos a ver cómo emite España esta semana. Pero ojo a la ratonera en la que se está metiendo Europa de cabeza, con la complicación de que una gran depresión es muy, muy complicado, porque te han pasado como Carlos Sainz ayer a todos los demás, por todos los lados. Y cuando te quieres poner detrás